Nos vamos de parche con el Pirata Morgan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa en qué momento nos estén viendo o nos estén escuchando. Bienvenidos nuevamente al parche del Pirata Morgan. Una nueva semana y, por supuesto, un nuevo invitado, gigantesco, monumental. El que traigo hoy, ustedes lo conocen, no hace 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 10, ni 20. Yo no sé cuántos años, ahorita le vamos a preguntar, pues lleva vinculado a los medios de comunicación y al periodismo de la farándula hace muchísimo tiempo. Pero antes de iniciar, recuerden que ustedes nos ayudan mucho si le dan ahí a la campanita, les dan suscribirse y, por supuesto, un me gusta gigantesco, un like gigantesco para este invitado que tenemos el día de hoy. Del Valle del Cauca, le encanta el periodismo de entretenimiento. No sé si es que ya después de tantos años ya se conoce probablemente la vida de toda la farándula nacional, pero hoy más que entrevistar, porque esto no es ninguna entrevista así como ustedes ven en otros lados, no, esto no es ninguna entrevista, esto es un parche, esto aquí es para hablar un poco acerca más de la persona, del ser humano. Hoy con nosotros, y de verdad, lo recibo con un aplauso gigantesco, lo recibimos acá con un aplauso gigantesco, el señor Carlos Alberto Giraldo. Carlitos Giraldo. Hola, Pirata. Pues la verdad, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar en este parche y espero que sea muy divertido para la gente que nos va a ver, que nos va a escuchar y en efecto que le den muchos likes. Claro que sí. No solo va a ser divertido, pues porque Carlitos tiene todas las historias del mundo, sino porque hay muchas cosas que normalmente uno no conoce de Carlos. Y pues yo lo tengo que decir personalmente, es un agradecimiento muy grande con Carlitos, porque Carlitos no es muy amigo de dar entrevistas ni de ir, por ejemplo, a hablar un poco de su vida. No porque seguramente no quiera, sino porque a él le da pereza. Pero en este caso tuvo la gentileza y quiero agradecerle muchísimo, porque además ha sido mi compañero varios años en los medios de comunicación. Ya muchos. Carlitos, ¿cuántos años llevas vinculado a los medios? Mira, realmente vinculado a los medios, además de manera ininterrumpida durante 26 años. 26 años, pero la primera vez que tuve contacto con una cámara y que hice algo para la televisión en Colombia fue en el 91, o sea, hace ya 33 años sé lo que es estar en un set de grabación. Antes estaba en escenarios, cuando hacía teatro musical y cuando era joven y bailaba y cantaba y todas esas cosas. Pero sí, digamos que de manera ininterrumpida llevo 26 años en la televisión colombiana. Estuve buscando un video tuyo, no lo pude encontrar. ¿Cuál sería? En un comercial haciendo de sí. Chocolatinas Jet, creo que era, y estabas haciendo como de DJ. ¿Eso fue el primer comercial, la primera vez que hiciste algo para televisión? La primera vez que fui a hacer algo en televisión no tenía ni idea cómo se hacía nada, me tuvieron que dirigir hasta cómo mover las manos, a dónde mirar. Fue bastante complicado, el director fue el señor Víctor Mayarino. Ah, ¿ese comercial fue Víctor? Claro, que en esa época yo trabajaba con él en una obra de teatro musical, trabajaba en teatro, una obra en donde él era el protagonista con María Cecilia Botero, una obra que se llamaba La Mujer del Año y yo hacía parte del elenco. Y él me invita a presentar el casting, yo sé que hizo lo imposible para que fuera yo el escogido y esa fue la primera vez. Tuve la fortuna de que gustó el trabajo y durante los siguientes 5 años hice muchos comerciales, o sea, como entre el 91 y el 96 me convertí como en ese... ¿De qué productos, actor? No, pasé por todo, periódicos, margarinas... Papel higiénico. Todo, hice todos los posibles productos que pueda haber en el mercado, me fue muy bien, pero obviamente uno siempre quiere más y cuando uno empieza a trabajar en medios de comunicación y empieza a cogerle confianza a la cámara y a sus movimientos frente a una cámara, empieza a querer hacer otras cosas y entonces ahí fue cuando empezó como otra carrera adicional a la que hacía en la vida, que era ser un actor, cantante y bailarín. Y ya hablaremos de eso precisamente, pero vamos a conocer un poquito también de la, pues no sé, de la infancia de Carlitos Giraldo. ¿En qué ciudad desarrollas toda tu infancia? ¿Qué colegio? ¿Qué recuerdos tienes de cuando eras chiquito? Mira, yo tuve una infancia muy feliz, la verdad. Yo tengo que agradecerle a mis papás mi infancia. Yo viví en Palmira Valle porque yo nací en Palmira Valle. Sí. Palmira queda a 20 minutos de la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. Y nada, era un peladito común y corriente de una familia, 4 hermanos, mamá, papá, que es cuando no estaba en el colegio, que fue en el Champañá, que era de hermanos maristas, sí. Eran los curas. Yo estuve en ese colegio. ¿Cuántos hermanos eran, Carlitos? 4. ¿Tú eres el mayor? No, el menor. El menor. El chiquitito era yo. Y
digamos que cuando no estábamos en el colegio, pues estaba en la casa. Amparo es tu hermana mayor que la molestas Amparo, mucho, ¿no? mi hermana mayor. Amparo, pero mi hermana, para no decir la otra, ¿no? Para no decir la otra, digo, Amparo, mi hermana mayor, es Amparo Giraldo Muñoz, no Amparo Grisa. Bueno, el cuento es que no, vivía feliz, éramos socios pues del único sitio, digamos, club, donde la gente podía ir a nadar, a no sé qué. Entonces desde pequeño practiqué deportes acuáticos, jugaba en esa época, pues uno jugaba en las calles, yo creo que en las ciudades pequeñas se sigue jugando en las calles. Fue una infancia muy tranquila y muy feliz. La Palmira en esa época era una Palmira tranquila, ¿no? Claro, totalmente. Es que estoy hablándote de los 60 a comienzos y mediados de los 70. Es que yo ya estoy grande. Yo ya estoy con una pata en el más allá y la otra en una cáscara de banano. Entonces, pues era una ciudad muy tranquila. Vivíamos felices todos los domingos, íbamos a Cali a visitar a los abuelos, pero pasábamos primero por la sede del Deportivo Cali, porque mi papá era socio del Club Deportivo Cali, lo que le daba acceso a 2 entradas al Pascual Guerrero. Obviamente desde hincha ahí, del Cali, hincha del Cali, que lo sabemos, pues quienes lo conocemos, Carlitos, pero digamos en esa infancia, y tú creces con tus hermanos y todo, ya llega un periodo, me imagino yo, de adolescencia. Y Carlitos, tú tienes una hija muy jovencito, muy jovencito. ¿Cuántos años tenías? No, ahí cambió la vida. Ahí la vida se parte en dos. Yo fui padre a los 14 años. Vaya. A los 14 años, que era un bebé prácticamente. Y ahí cambia la vida porque digamos que ese hecho se suma a otros coyunturales para la familia. Y es que una de mis hermanas sale de la universidad y otra hermana entra a la universidad aquí en Bogotá. Entonces la familia se parte en dos. Entonces mi mamá... Tú siendo el menor estabas allá. Pero entonces mi mamá viaja acá a Bogotá con la hermana que consiguió trabajo acá en Bogotá, con la hermana que entra a la universidad aquí en Bogotá, y pues no me iban a dejar a mí solito con el papá, que mi papá pues todo el tiempo trabajaba. Entonces se vino Carlos Giraldo para Bogotá. Además un poco para suavizar todo el tema de esa paternidad. Entonces los primeros años mi hija fue con su abuela materna, obviamente era recibida toda la ayuda de mi papá, porque pues yo era un muchachito que no producía un peso. ¿Qué te dijeron cuando llegó la noticia, pues, porque 14 años? Pues fue muy... a ver, las reacciones fueron diversas. Para mi mamá fue una gran tristeza, porque pues es que ninguna mamá quiere que un hijo o una hija a los 14 años de pronto vea truncado su futuro porque se convierte en padre y tenga que cambiar sus hábitos. Pero para mi papá sí fue muy chévere. Y eso tiene una explicación que tiene que ver con mi vida íntima, ¿cierto? Los papás saben quién es uno desde que uno nace. Ese cuentico de que los papás no saben quién es uno, eso es mentira. Los papás desde el momento que uno nace saben quién es uno. Y mi papá tenía claro, mi familia tenía claro que yo tenía unas inclinaciones hacia el gusto por la gente de mi mismo sexo, de mi mismo género, soy homosexual. Entonces para mi papá fue lo máximo que su hijo, varón, que seguramente era gay, tuviera una hija. Porque eso como que le decía, para él fue como que de pronto no es, que los papás siempre quieren que sus hijos sean como ellos quieran, ¿no? Entonces, por eso te digo, hubo las dos reacciones, mi mamá como muy triste y mi papá como que saltaba en una pata, mi hijo varón embarazó, sí, a una mujer. Carlitos, en algún momento cuando tú ya pues sabes que vas a ser papá, ¿tuviste de pronto alguna, pues a esa edad uno está muy joven, todavía está explorando muchas cosas, ¿tuviste alguna duda de que de verdad te gustaba tu mismo género sexual? Los hombres. O de pronto lo que quisiste hacer es por explorar? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue eso? Lo que pasa es que primero hay que ubicarse en el tiempo. Estamos hablando de los comienzos de los 70. Era una época muy difícil para cualquiera. No es como ahora un niño, claro. No, eran los 70 y era... pues físicamente el cuerpo empieza a reaccionar, ¿no? ¿Cierto? A nivel pues, físico, obviamente. El cuerpo empieza a reaccionar y pues yo supongo que básicamente lo que sucedió fue eso, que el cuerpo reaccionó, encontré con quién y pasó lo que tenía que pasar. Pero yo ya tenía claro, lo que pasa es que uno no sabe para qué le gusta a una persona a esa edad o por lo menos en esa época. O sea, yo no sabía nada de sexualidad, no existía esa materia en el pénsul de los colegios, yo estaba en un colegio de curas, o sea, yo no había recibido ninguna educación sexual, por eso creo que es tan importante. La educación era hombre, mujer, matrimonio, se mueren, chao. Uno no sabe nada, yo ni siquiera sabía qué hacer, era como se hacían los niños, o sea, de verdad, se los juro que así era de inocente. Yo ahora lo veo así desde la distancia y digo, claro, entonces yo hice lo que hice porque el cuerpo funcionó, porque el cuerpo lo pidió, porque se presentó la oportunidad.
y ya, pero de ahí a meterle emocionalidad, a meterle corazón, a meterle incluso cerebro, no hubo nada. Fue una reacción física, totalmente animal. Y de ahí, pues, nace la hija. Así de sencillo. Entonces, yo ya tenía claro, porque, digamos, en esa edad, cuando íbamos a nadar o cuando íbamos a un club o alguna cosa, yo era feliz en el camerino viendo a los manes cambiándose. Ya sabía que me atraían. Ahora, ¿para qué me atraían? No sabía. Eso lo supe después. Pero en ese momento era lo que me atraía a ver. Y cuando te decía que íbamos los domingos al club del Deportivo Cali, pues imagínate, íbamos allá y a la misma hora en que nosotros estaban los futbolistas allá en el sauna, haciéndose masajes, almorzando, y de ahí salían para el estadio. Entonces imagínate lo que era para mí entrar al camerino y encontrarme con todos esos futbolistas en pelota. Entonces, en serio, yo ya sabía que me gustaba, pero de entrada no sabía para qué me gustaba. Simplemente me atraía más el cuerpo masculino. Carlitos, ¿tú crees que actualmente el país, ya se ha abierto un poco más, Sí. pero crees que todavía hay homofobia en Colombia? Muchísima. Mira, el país no ha cambiado. Y el país no, el mundo no ha cambiado. O sea, ha cambiado en el papel. Hay muchos derechos adquiridos y digamos que la Constitución colombiana, si la gente se pone a revisar y hay abogados muy expertos en el tema, empiezan a buscar artículos y palabras y la más chiquitica y ahí encuentran todo para defender derechos de minorías. Pero para la sociedad todavía sigue siendo un lío, obviamente. En la farándula, y no vamos a decir quién Ajá. ni quiénes, pues, pero en la farándula todavía hay algunos que no les da como miedo reconocerlo. Claro, claro, en el mundo del espectáculo en general y no solo aquí en Colombia, en todas partes, siempre ha habido hombres y mujeres pues, homosexuales y lesbianas que algunos ya ahora últimamente sí se atreven a decirlo porque pareciera que hay un segmento de la sociedad que lo acepta y que el que no, pues de mal hacer, ¿no? Ya ahorita la gente tiene otra mentalidad distinta a la de hace 50 años, entonces en ese sentido sí. Pero la gran mayoría prefieren ocultarlo porque sí se les empieza a quitar trabajo. ¿Alguna vez has hablado con alguien que de pronto no ha salido pues, del closet, como se le dice popularmente, no ha aceptado su condición? ¿Y alguna vez has hablado con alguien que te dice, mira, yo tengo miedo de mi familia, tengo miedo de la sociedad y lo has tenido que aconsejar de pronto o le has dado de pronto tu experiencia de vida? Sí, pero sabes que eso sí es algo muy personal. No todo el mundo tiene que contarlo, no todo el mundo tiene que salir del closet, como se dice, no. Yo no creo que esa sea una condición. Yo sí creo que somos más felices y vivimos más tranquilos los que abiertamente nos presentamos ante la sociedad, pero los que no también pueden buscar una manera de salir adelante. Estoy seguro que es más difícil para ellos, pero no. Y nunca lo recomendaría, ¿sabes? Que tampoco, Sí, no. Ahora, sí te puedo decir, sin dar nombres, que de los artistas aquí en Colombia que han hablado públicamente de ese tema, a muchos de ellos les ha tocado salir del país a seguir trabajando como actores, porque no han logrado seguir teniendo trabajo en Colombia. Eso sí lo puedo afirmar. Carlos,